Bueno, toca ahora pasar a presentar a Lola Fernández, a María Dolores, por cuestión de las disposiciones de los propios investigadores o de la propia empresa de Cajamar. Pues Lola tiene que estar en su puesto de trabajo en este momento, no les permiten salir a este tipo de eventos en su empresa, y pues nos va a acompañar vía Zoom. Ya está lista, creo que está a punto ya de empezar su conexión. Lola es ingeniera agrónoma por parte de la Escuela Superior de Ingenieros Técnicos y Agrícolas de Córdoba y lleva más de 20 años en Cajamar, dedicándose a la investigación de la programación de riegos y el uso y la calidad del agua de los cultivos hortícolas en invernaderos mediterráneos. Y bueno, a colación de lo que estaba antes también mencionando Amalia, yo quiero decir que en sí todo el sentido de la jornada de hoy es precisamente incidir en ese valor añadido que ahora necesitan todos los productos hortofrutícolas que se están llevando a los supermercados, y que una de las grandes demandas ahora de los supermercados, sobre todo como está potenciándose mucho su propia marca o su producto de referencial propio, es el tema de los residuos fitosanitarios, que es que es de lo que estamos también hablando esta mañana, ¿no? De las herramientas para la producción sin residuos. Una de esas herramientas también incide en el tema de la correcta suplementación y el control de la calidad y de la nutrición a través de los riegos, y es el tema que nos va a desarrollar esta mañana Lola. Lola, un saludo hasta donde estás. ¿Me escuchas? Sí, yo escucho perfectamente. Vale, ¿Me pues escucháis? sí, ya te tenemos en pantalla y ya estamos todos atentos. Mil gracias, Lola, un saludo. Eh, vale. Buenos, buenos días a todos. Soy María Dolores Fernández de la Estación Experimental de la Fundación Cajamar. Y bueno, quería dar en primer lugar las gracias a CERIA y también al PITA por darme la oportunidad de participar en estas jornadas y sobre todo habilitarme la presentación online. Es mi primera vez, espero que, que todo vaya correctamente. Bueno, para evitar más demoras voy a pasar a compartir la pantalla y empiezo con mi presentación. Compartir. Vale. Bueno, supongo que está ya que se comparte perfectamente en el auditorio. Si no me va a Sí, llegar algún mensaje. no, ya está todo correcto, Lola, adelante, gracias. Es correcto, la veis perfectamente, ¿no? Sí. Vale. Bueno, mi charla va sobre el uso de tecnología para el manejo eficiente del riego y fertilización en los cultivos hortícolas en invernadero. Esta presentación, bueno, ya se preparó para marzo y con las cuestiones del COVID la tuvimos que retrasar, pero bueno, gracias a Dios hemos podido retomar esta jornada. Bueno, yo voy a presentar herramientas y modelos que ya están contrastados para los cultivos hortícolas en invernadero. Desde la Universidad de Almería y la Estación Experimental de Las Palmerillas, pues llevamos bastante tiempo trabajando en el tema de riego y nitrógeno, ¿vale? Y hemos generado y contrastado herramientas que con bastante precisión se pueden usar para los cultivos en invernadero. En concreto, pues desde la estación experimental generamos un software que permite calcular las necesidades de riego utilizando datos climáticos. La universidad, y nosotros también colaboramos con ellos, ha desarrollado este modelo, VEXIS, que te permite calcular las necesidades de nitrógeno del cultivo. Además, los cultivos hortícolas contamos con herramientas y tecnología que nos permite hacer un manejo bastante preciso del agua y de los fertilizantes.
Es decir, todos los invernaderos cuentan con riego por goteo y además cada vez se está haciendo una mayor incorporación de sistemas avanzados de control, de aporte de riego y fertilizantes como son los cabezales de riego. Ya más del 60% de las explotaciones cuentan con cabezales de riego. Y además tenemos ciertas herramientas para hacer un seguimiento ya en concreto en nuestra finca que nos va a permitir optimizar todavía más el manejo del riego y de la fertilización. Al final mostraré los resultados de un proyecto que hicimos aquí, que combinando estas 3 tecnologías, estos 3 modelos, tecnología de aporte y herramientas de seguimiento, se puede hacer un manejo bastante eficiente del riego y de la fertilización. Bueno, un poquito brevemente comentar, bueno, que el modelo de riego, tenemos este software que se puede descargar de manera gratuita, Pro, que a partir de datos climáticos de radiación solar y temperatura podemos calcular la dosis de riego a aportar a nuestros cultivos. Este software solamente está para ordenadores. Estamos en un proceso de revisión y actualización de este software y esperamos que en breve poder tener pues, incluso una aplicación para móvil, porque ya se nos ha quedado un poquito antiguo, pero vamos, estamos en un proceso de actualización. En el caso del modelo de nitrógeno, se puede descargar de manera gratuita. Está también para ordenador, no está para app, en esta dirección esta dirección web, ¿vale? Entonces, pues también utilizando, en función de los datos climáticos, te va a estimar las necesidades de nitrógeno que va a tener tu cultivo. Este modelo tiene en cuenta si hemos hecho un aporte de estiércol, lo va a tener en cuenta para reducir el aporte de fertilizantes y también el nitrógeno mineral que hay en el suelo. Es un modelo sencillito, pero bastante contrastado, incluso se está poniendo a punto para cultivos al aire libre y funciona bastante bien. Bueno, nosotros hacemos una estimación de nuestra dosis de riego y de nuestra dosis de abonado, que luego, bueno, pues dependiendo de las condiciones particulares de nuestra finca, de nuestro cultivo, pues necesitemos hacer ajustes para adaptarlo a las condiciones particulares, ¿vale? Para ello, en el caso del riego, pues existen distintos sensores que nos pueden hacer mejorar todavía la precisión de ese cálculo que hemos hecho antes con el modelo de riego, ¿vale? Y adaptarlo a nuestras condiciones particulares de nuestro cultivo o de nuestro suelo, ¿vale? Aquí muestro algunas imágenes de algunos sensores, hay muchísimos en el mercado. Nosotros hemos contrastado algunos, no todos ellos, pero bueno, pues muestro aquí distintos tipos de tensiómetros. Este es un tensiómetro manual en el cual tienes que ir a tomar la lectura. Este es un electrotensiómetro que te permite registrar y ver en un móvil o en un ordenador el valor continuo. Este te permite, en función de este selector, fijar un valor de potencial al cual quieres que se active el riego. Luego aquí hay otro tipo de sensores, ¿vale? Como ya digo, hay muchos más. Yo he puesto algunas fotos y simplemente para que conozcan algunos tipos de sensores. Un momentito que avance esto. Bueno, como ya he comentado antes, nosotros hemos probado algunos sensores. En cuanto a los sensores, la verdad que para cultivos hortícolas los tensiómetros han resultado bastante precisos y además no se ven afectados por salinidad. Porque hay otro...
hay este tipo de sensores que sí que se ven afectados por la salinidad. Esto es que, a ver que avance un poco, que se me ha quedado pensando aquí esto. A ver si consigo que avance la presentación. No sé si se me escucha bien. Sí, te estamos oyendo bien, pero igual Sí, está... pues bueno, perdón, pues esto se ha salido del modo compartir pantalla completa. Un momento. Esto es Vale. el directo, las cosas del directo. Bueno, debe ser algún problema con mi presentación. Si no, tengo la presentación también en PDF. Si vemos que da problemas. Vale. Bueno, Ahora. perdón, ha tardado un poquito, pues ya está. Bueno, como ya he comentado, los tensiómetros la verdad que son una herramienta bastante precisa para los cultivos hortícolas. Y se basa en el intercambio de agua entre el tensiómetro y la cápsula cerámica que hay en su extremo, entre el agua entre el suelo y el tensiómetro, ¿vale? Si el suelo está más seco, el agua que hay dentro del tensiómetro sale hacia el suelo, y si el suelo está más húmedo, lo que hace es entrar agua hacia el tensiómetro. ¿Inconveniente de los tensiómetros? Pues que si el suelo se seca mucho, el agua sale del tensiómetro y entonces ya deja de tener su función, y las lecturas que dé no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, los tensiómetros, si vamos a trabajar con suelos húmedos, pues va a funcionar bien. Si tenemos suelos que vamos secando, pues vamos a tener problemas. Clave para tener una buena medida representativa de un tensiómetro, bueno, pues que la ubiquemos en una zona representativa de nuestro sector de riego, evitar en zonas donde no entra el agua de lluvia, y comprobar, bueno, pues que funciona el manómetro y que realmente la cápsula intercambia agua con el suelo. Y aquí me ha fallado una gráfica. Bueno, paso a la siguiente presentación. En el caso de los otros tipos de sensores, que he mostrado algunas fotos, que son estos tipos pincho u otros tipos como el Enviroscan, a la hora de instalarlos es necesario que el usuario sea consciente de que se ven afectados por la salinidad, ¿vale? Todo este tipo, sí que es cierto que hay algunos sensores que ya se han mejorado y el efecto de la salinidad es menos acusado, pero por ejemplo, en un trabajo que hicimos nosotros con este tipo de sensores, que es el Enviroscan, donde aquí tengo 2 tratamientos de riego con distinta conductividad eléctrica, uno donde se le aportaba agua y solución nutritiva, y aquí donde además se le aportaba sales al agua de riego. De tal manera que teníamos 2 salinidades muy diferentes. Bueno, el volumen de agua aportado a los 2 tratamientos fue exactamente el mismo, pero si vemos la humedad que medía este equipo, pues en el tratamiento control se mantuvo más o menos constante, mientras que aquí en el tratamiento salino, en el que fuimos incrementando la salinidad, la humedad fue incrementando, pero la dosis de riego que fuimos aportando fue el equivalente. Es decir, la salinidad lo que tenía un efecto sobre la lectura, indicando un aumento ficticio de la humedad, ¿vale? Si no somos conscientes de esto, lo que nos puede llevar a esto a tomar decisiones erróneas. Es decir, si yo veo que la humedad del suelo está aumentando por un efecto salino y no sé qué es debido al efecto salino, puedo tomar la decisión de reducir el riego porque veo que la humedad en mi suelo está aumentando, y reduzco el riego y puedo tener efectos contrarios, es decir, causar estrés hídrico, ¿vale? Entonces, bueno, este es un tipo de sensor que se ve muy afectado por salinidad. Hay otro tipo de sensores que se ve menos afectado, pero es necesario que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de sensores sí que tiene el efecto de la salinidad es menos acusado, pero también se ve afectado. Es decir, por ejemplo, en este caso, que nos fue aumentando la salinidad del suelo,
teníamos 3 sensores donde se regaba por igual, pero teníamos respuestas diferentes. Es decir, este sensor mostraba realmente lo que estaba pasando, que es que el suelo se nos estaba secando, mientras que esto mostraba lo contrario, ¿vale? Aunque los 3 recibían el mismo aporte de agua de riego, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí pues empezamos también a notar el efecto de la salinidad, ¿vale? Bueno, otras herramientas que podemos utilizar para ajustar a nuestras condiciones particulares es tener en cuenta, antes hemos visto el suelo. Una parte importante de poder ajustar bien el riego es ajustar bien con el desarrollo de nuestro cultivo, ¿vale? Y el desarrollo del cultivo nos afecta al coeficiente de cultivo. Cuando nuestro cultivo es pequeño, cubre poco suelo, pues el coeficiente de cultivo es bajo, es decir, que el cultivo necesita poca agua. Conforme va desarrollándose el coeficiente de cultivo y las necesidades de agua del cultivo van aumentando, hasta que llega un momento que ya bien o cubre todo el suelo, como puede ser un melón o una sandía, donde ya las necesidades, la demanda del cultivo, el cultivo ya no va a ejercer más demanda de agua. La variación va a ser debida a condiciones climáticas, ¿vale? Entonces, si podemos medir de una manera precisa este desarrollo del cultivo, pues podremos ajustar mejor la dosis de riego a nuestro cultivo en concreto. Bueno, en este grupo operativo que realizamos en la estación experimental, pues bueno, lo que hicimos fue validar, por ejemplo, esta app que está disponible en el mercado, que es gratuita, que la verdad que es muy sencilla de usar, donde tú tomas una foto con el móvil y te da directamente cuánto suelo está cubierto por el cultivo. Bueno, pues yo lo que se hizo fue validar esta herramienta para medir el desarrollo en un cultivo de sandía. Entonces yo iba tomando fotos y luego midiendo, es decir, con esta herramienta, con esta app y con imágenes, analizando las imágenes con este programa. Y bueno, al principio, cuando el cultivo estaba pequeño, sí que me midió bien. Luego ya esta app me daba valores bastante inferiores a los que realmente estaba marcando el cultivo. Y el hecho estaba en que cuando el cultivo tiene un verde menos intenso, un verde más azulado, como puede ser las hojas inferiores de la sandía, pues esas hojas no las mide correctamente. Y de hecho, es decir, medía muy bien estas hojas más jóvenes, pero las hojas inferiores que están un color más oscuro no me las medía bien. Vale. Bueno, otra herramienta que podemos utilizar para el riego, pues puede ser, en vez de utilizar el dato medido, pues las predicciones, qué va a ocurrir en los próximos días. ¿Vale? Bueno, eso es lo que nos da, podemos utilizar, por ejemplo, las predicciones de la EMET y calcular el riego en base a esas predicciones climáticas, o bien utilizando los datos medidos. Aquí muestro el riego acumulado, calculado, utilizando los datos medidos, los datos climáticos medidos, o bien las previsiones climáticas. Y la verdad que funciona bastante bien, es decir, que bueno, podemos utilizar datos medidos en nuestra explotación, con lo cual tenemos que instalar sensores dentro de nuestra explotación y ya supone un coste, o bien utilizar, por ejemplo, las predicciones climáticas, que ahí no tenemos ningún coste, ¿vale? Estas mejoras, por ejemplo, las vamos a incorporar en nuestro programa PRO, es decir, hacer el cálculo bien con los datos medidos o bien con las previsiones climáticas. Bueno, las previsiones climáticas puede ir hacer el riego de acuerdo a lo que va a ocurrir en un futuro. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que las previsiones climáticas es una previsión y tiene un cierto grado de incertidumbre y de error, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlas para el manejo del riego.
En cuanto a, ya hemos visto también, mostré antes que está el modelo BESIS que te calcula el nitrógeno que tienes que aportar al cultivo. Ahora mismo está disponible solamente para nitrógeno, ¿vale? Pero claro, yo calculo un valor de nitrógeno y hay ciertas herramientas que me van a permitir ajustar mejor esa dosis que yo he calculado. Hay distintos medidores, ¿vale? Para saber si el cultivo está bien abonado en nitrógeno. Desde la Universidad de Almería han hecho varios trabajos y han probado varios, este sensor que es más barato, este que es bastante más caro, bueno, y no van bastante bien. Bueno, sería una herramienta a utilizar. Hay otras herramientas, por ejemplo, es una medida indirecta porque tú lo que mides es la reflexión del cultivo. Hay otra medida que es una medida directa del cultivo, que es el análisis de savia. Y nosotros podemos tomar hojas del cultivo, tomar los peciolos, extraer la savia que hay contenida en esos peciolos y analizarlo. Bien utilizando laboratorio o bien con estos test rápidos, kit, que con unas pequeñas gotas y sin necesidad de hacer una dilución, pues nos permite saber si nuestro cultivo está bien nutrido o no. O por el contrario, está en carencia o está en exceso. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hay valores de referencia para algunos cultivos. No contamos con datos de referencia para todos los cultivos, pero por ejemplo, para tomate, si medimos entre 4.400 y 5.000 partes por millón de nitrato en savia, pues nuestro cultivo estaría bien nutrido. Si estamos por debajo, nuestro cultivo estaría en deficiencia, y si estábamos por encima sería una absorción de un consumo de lujo, ¿vale? La ventaja del análisis de savia frente al foliar es que analizamos la savia y nos va a dar una idea, una foto de lo que ha ocurrido en el cultivo en las últimas semanas, ¿vale? Mientras que si hacemos un análisis foliar nos va a decir lo que ha pasado en el cultivo en un periodo más atrás, a lo mejor de un mes. Entonces, la verdad que es bastante rápido porque es un análisis bastante rápido, es decir, extraer con un prensajo la savia y medir con un lacua de estos es muy rápido y es instantáneo, y en minutos podemos tener un valor de nitrógeno en nuestro cultivo, y si estamos fuera de estos rangos podemos hacer una corrección de nuestro abonado. Bueno, en cuanto a... Hay distintas tecnologías, herramientas de seguimiento para también para saber cómo está nuestro suelo, ¿vale? El savia sería para cultivo y, por ejemplo, las ondas de succión, pues es una herramienta bastante utilizada y bastante precisa para saber que nos va a dar información de qué es lo que está pasando en el suelo en cuanto a nutrición, nutrientes y sales. Hay algunos sensores también los podemos utilizar, de este tipo pinchos, que nos va a dar conductividad. Solamente estado salino. No vamos a conocer el contenido de nutrientes. Para conocer el contenido de nutrientes tendríamos que tomar una muestra de suelo o bien de sonda de succión. Incluso hay algunos sistemas que automatizan ya lo que es la toma de succión, automatizan lo que es la succión, una toma de muestra, incluso la medida de la conductividad eléctrica, ¿vale? Y bueno, en el caso de este tipo de sensores, la verdad que sí que son una herramienta bastante sensible para determinar, por ejemplo, ver efectos sobre qué pasa con la salinidad del suelo cuando yo hago manejo en mi cultivo. En este caso tengo la conductividad eléctrica medida con este sensor y aquí lo que hicimos fue dar riegos cortos. 2 riegos al día, pero riegos cortos. Entonces, con lo cual nuestro bulbo húmedo es más pequeño y tienden a concentrarse las sales. También es en el caso de que utilicemos agua que, como tenemos nosotros, que estábamos utilizando un agua
moderadamente salina. En ese caso, cuando da riegos cortos y frecuentes, que no son excedentarios, lo que veíamos era un aumento muy rápido de la conductividad eléctrica del suelo, ¿vale? Entonces, bueno, son herramientas que nos sirven, que nos dan bastante información. Bueno, aquí el caso de los test rápidos estos, en los LACUA, nosotros lo hemos comparado y la verdad que son bastante precisos. Es decir, hay que tener en cuenta que tienen un grado de precisión bastante adecuado. No es igual que un método de laboratorio, aquí lo comparamos con el análisis de laboratorio frente a la medida del agua. Entonces, bueno, hay una precisión bastante aceptable. En el caso de que se quieran utilizar como herramientas de manejo. Si ya queremos datos precisos, tenemos que irnos a análisis de laboratorio, pero la verdad que funciona bastante bien, sobre todo con elementos monovalentes, como es nitrato, potasio, sodio. Ya no, con el calcio teníamos menos precisión, pero bueno, nos da una idea de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, en este proyecto Fertinova, que fue un proyecto europeo, bueno, pues lo que hicimos fue utilizar todas estas herramientas que ya hay disponibles para los cultivos hortícolas en invernadero, ¿vale? Y lo que hicimos fue en dos cultivos, pimiento y tomate, pues contrastar el manejo utilizando estas herramientas frente al manejo que sería de un agricultor, ¿vale? Bueno, voy a mostrar los datos de pimiento, ¿vale? Y bueno, utilizando modelos más tensiómetros, pues bueno, el manejo, que es el manejo mejorado frente a lo que es el manejo convencional. Aquí está el volumen de riego. Como podéis ver, bueno, pues hubo un ahorro importante de agua, de en torno al 15%. Teníamos lisímetros de drenaje que nos permitía medir el volumen de drenaje, es decir, el agua que sobra. Yo aplico un riego y hay una parte que sobraba, que bueno, que fue aproximadamente el doble en el convencional. En el mejorado provocamos un drenaje nosotros porque como estábamos utilizando un agua que tenía contenido en cloruro sódico, pues y el pimiento bastante sensible, pues a medida del ciclo dimos riegos excedentarios para evitar que se nos acumularan mucho las sales. En cuanto al aporte de nitratos, bueno, pues aquí está el azul es el mejorado y vamos siguiendo estas rayas de puntito, es lo que nos iba recomendando Bexis y más o menos lo fuimos siguiendo, lo modificamos en función un poco también de lo que nos iba dando la savia y los nitratos en el suelo. Y esto era siguiendo pues un abonado que pueda ser pues aportar 12 milimoles, que es bastante corriente, alguna estrategia bastante corriente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba en el suelo, en las sondas de succión? Bueno, pues que mientras en el mejorado, bueno, aquí tuvimos una bajada que detectamos, que por eso incrementamos el aporte de una manera, a pesar de que Bexis nos decía menos, nosotros le aportamos más, pero bueno, recuperamos el suelo y ya, bueno, aquí ya en la fase final, pues ya quisimos agotar un poco el nitrógeno del suelo y aportamos menos de lo que nos decía el programa. ¿Qué es lo que pasaba con una receta estándar de siempre fija de 12 milimoles? Pues que el nitrógeno nos iba acumulando en el suelo. Esta acumulación de nitrógeno en el suelo más agua en exceso, lo que nos va a desencadenar son procesos de pérdida de nitrógeno. Eso también nos lo corroboraba la savia del pimiento, los nitratos en savia en el pimiento, donde, bueno, en el manejo mejorado, pues lo mantuvimos por encima del valor crítico, es decir, no tuvimos carencias, mientras que este cultivo, este tratamiento, estuvo en un valor muy bastante superior al valor crítico. Es decir, que se podía haber reducido el aporte de fertilizantes bastante en este tratamiento. Bueno, ¿esto en qué se tradujo? Pues que el nitrógeno total aportado pues se redujo
en el tratamiento mejorado frente al manejo convencional en un 33%. ¿Vale? Podemos ahorrar un 33% respecto a un manejo convencional. Pero además, como ya digo, si tienes nitrógeno en exceso y riego en exceso, lo que vas a tener es lisiviación de nitratos, ¿vale? Y todos los problemas de contaminación de aguas subterráneas y todos los problemas de contaminación por nitratos. Que en el caso del manejo convencional, pues es que aquí están los kilogramos por hectárea lisiviados, ¿vale? Que fueron superiores a 160 kilogramos por hectárea, y en el manejo convencional conseguimos reducirlo en un 63%, ¿vale? Utilizando simplemente herramientas sencillitas, como ya he dicho. Primero calculamos con los modelos, utilizamos tensiómetros, sondas y savia, y con eso podemos ajustar bastante bien el riego y el aporte de nitratos y conseguir reducir bastante la lisiviación de nitratos. Y el efecto en la producción, pues no fue significativo, ¿vale? Las producciones fueron muy similares, no hubo diferencias significativas, es decir, que el tratamiento convencional, a pesar de haberle aportado bastante más nitrógeno, bastante más agua, las producciones fueron iguales. Bueno, esto es lo que hemos hecho recientemente, y ahora os voy a contar brevemente lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Tenemos un proyecto europeo que es IGESMED, que lo que pretende es desarrollar una aplicación para móvil o para tablet o para ordenador donde se va a recoger toda la información que ya se ha generado, todos estos modelos, y nos va a dar una recomendación de riego, fertilización, aviso para la gestión de plagas y enfermedades y también para el manejo del control climático en los invernaderos mediterráneos, ¿vale? Vamos a trabajar con el cultivo del tomate, porque hay que hacer bastante trabajo y bueno, nos vamos a centrar en el principal cultivo en la cuenca mediterránea, y bueno, pues en un futuro podemos plantearnos abordar más cultivos. Es un proyecto financiado por Prima, en el cual participamos, estos centros que aquí muestro, de 4 países, de Italia, son los coordinadores. Hay un centro de investigación que él crea, la Universidad de Pisa, una empresa tecnológica, EVIA, una empresa de control biológico. De España participamos la Universidad de Almería, el Grupo La Caña, la Fundación Cajamar. De Turquía va a participar la Universidad de Adeniz, que está en la zona de Antalya, donde está la mayor concentración de invernaderos de Turquía, y también participa Túnez con un centro de investigación, el CRAF, que está especializado en riego y control biológico de plagas y enfermedades. Lola, tenemos ya el tiempo un poquito encima. Vale. Y no sé si... Brevemente, creo que es la última o la penúltima. Es la penúltima que me queda. Vale. ¿Cómo va a funcionar esta aplicación? Bueno, vamos a partir de modelos previamente desarrollados por OVEX, SIS, ¿vale? Que ya hay, que hemos desarrollado los centros de investigación. En las explotaciones se van a colocar sensores de clima, ¿vale? Va a haber una herramienta de visualización para ver los datos, y esos sensores van a mandar los datos a la nube. Ya con la tecnología, como ha avanzado bastante el tema de internet y conexiones, pues bueno, pues todo eso va a permitir ver en tiempo real lo que está pasando en nuestro invernadero, recoger los datos climáticos necesarios para los modelos, que esos modelos nos den un aviso, una predicción de riego, fertilización. Aquí ya de fertilización se va a ir a todos los macronutrientes, no solamente nitratos.
el usuario chequee eso y decida si sigue lo que le dice la recomendación o lo adapta o lo cambia. Además, va a haber dos pilares muy importantes, que es esta palabra en inglés, que es los Living Lab, que significa laboratorios vivientes. Lo que significa es que se va a implicar a los usuarios en todo el proceso de creación y validación de esta aplicación de móvil. Es decir, porque nosotros lo que queremos es que el agricultor nos haga partícipes de cuáles son los problemas que tiene, cómo quiere que la aplicación funcione. Y bueno, nosotros intentaremos adaptar a sus necesidades y que participe en todo el proceso de desarrollo. Luego va a haber, en todos los países va a haber experiencias pilotos en el tercer año. Los 2 primeros años son para calibrar los modelos, adaptarlos bien. Y estas experiencias pilotos se van a desarrollar en invernaderos comerciales, donde ya el agricultor los va a usar y se evaluará dónde falla, qué mejoras son necesarias y además qué reducciones tiene y qué problemas está presentando los modelos. Desde España va a participar Única y Casi. Va a haber experiencias pilotos en finca de Única y en finca de Casi. Vale. Y bueno, y con esto ya doy por finalizada mi presentación y bueno, no sé si ahora vamos a pasar al tema... No, era al final, ¿no, Javier? Sí, al final. Después vamos a recoger las preguntas y te las vamos a pasar después. ¿Vale? No te escucho muy bien. ¿No me escuchas? Ahora sí. Vale, te decía que vamos a recoger las preguntas y te las vamos a pasar después y le tenemos que ya dar paso a la siguiente presentación porque vamos muy justos con el tiempo. Y te agradezco mucho el tema que nos has presentado esta mañana. De verdad está muy interesante. Enhorabuena por vuestro proyecto. Y en un ratito más, si empiezan a entrar preguntas, te mandamos un mensaje para que las tengas, ¿vale? Vale, no sé si me he escuchado. Te escucho regular, es que te escucho regular. Bueno, no te preocupes. Vale, bueno. Terminamos aquí, Lola. Muchas gracias. Dejo de compartir, ¿no? Sí, gracias. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar. Gracias a ti, Lola.